La idea, pues, que nos convoca en esta cuarta y última sesión de este ciclo de Derecho Médico que comenzamos el mes pasado y que a Dios gracias culminamos, pues, con mucha satisfacción, es abordar el tema puntual espérate yo, porque ya, abordar el tema puntual de aspectos probatorios del derecho médico, que era ya la última sesión, digamos, de cierre. Ya a lo largo de las sesiones anteriores hablamos en un comienzo como de las normas más importantes que rigen en materia de derecho médico en Colombia. Hablamos de aspectos, digamos, de la responsabilidad contractual o extracontractual, de las obligaciones de medio, las obligaciones de resultado. Hablamos, yo creo que ya a los médicos que han asistido ya no les es extraño ese lenguaje, que si bien es jurídico, está estrictamente relacionado con el, digamos, con el campo médico, porque allí, pues, en la relación médico-paciente se tejen obligaciones, auténticas obligaciones o débitos contractuales, como los denominamos, débitos y créditos contractuales, como los denominamos los abogados. En la sesión anterior hablamos de un tema apasionante que generó múltiples intervenciones, inquietudes, que es el tema del consentimiento informado, digamos, importante como el que más, porque pues a diario encontramos en nuestros estrados judiciales demandas que se admiten en torno precisamente a cuestionamientos sobre, digamos, el cumplimiento de este deber de obtener el consentimiento informado por parte de los pacientes. Y hoy pretendemos ya hablar de una manera, pues, como corolario ya de todo lo anterior, hablar de los aspectos probatorios del derecho médico. Porque si lo primero que dijimos es que existe una obligación, que se puede debatir en estrados judiciales, que incluso se puede cuestionar en los estrados judiciales, pues qué mejor manera de concluir que la de hablar de aspectos de prueba, es decir, ya propiamente los medios probatorios que un juez valora a la hora de determinar si se ha configurado o no una responsabilidad médica. Entonces, mi ánimo no es hoy, pues, si llego digamos, al lenguaje muy técnico, Anderson me regaña, me prende el semáforo y me dice, hermano, no le están entendiendo, pues los médicos dicen que explique este lenguaje porque es un lenguaje técnico, así como yo tuve que también alzar la mano cuando por allá me hablaban de unos procedimientos médicos que yo no entendía. La idea es, de una manera muy sencilla, tratar de descender ese lenguaje tan elevado, bajarlo, para que los médicos puedan entender cuáles son los medios o los mecanismos o los vehículos de prueba que existen en el ordenamiento jurídico colombiano y que le permiten a un juez, cuando se le lleva un conflicto a su escritorio, que pueda valorar si, por ejemplo, le da la razón al demandante o le da la razón al demandado. Y en este caso hipotético, para el ejemplo, pues, de nuestra última sesión y de nuestro tópico concreto, si le da la razón eventualmente a un paciente demandante o a sus familiares si es que el paciente falleció, o le da la razón a la entidad médica, a la clínica o al médico eventualmente demandado. La hemos denominado aspectos probatorios del derecho médico y hagamos un comentario de alguna manera preliminar. Hagamos un comentario preliminar, estimados asistentes. Cuando se habla de prueba en derecho, nos queremos referir a todo aquel medio, yo lo llamo un vehículo de conocimiento, es decir, una manera de que alguien se entere de algo. ¿Quién es ese alguien? El juez, porque es el auditorio natural. Es decir, cuando uno dice el auditorio se refiere al juez. Es el oyente natural por defecto que, con base en ese discurso, en ese debate pues dialéctico, argumentativo, tomará una decisión de darle la razón al demandante o de darle la razón al demandado. Y entonces queremos decir, o cuando los abogados o en el lenguaje técnico jurídico hablamos de prueba, queremos significar con ello que es todo aquel medio que le permite, digamos, al juez, que es el auditorio natural, como digo, dar por probada alguna circunstancia o situación. En el campo médico, como lo he acuñado pues acá en la presentación, encontramos aspectos a probar. Una atención médica, un procedimiento quirúrgico, el suministro de un medicamento, y dejé, digamos, adrede unos puntos suspensivos porque pues ni más faltaba, no son las únicas circunstancias que se pretenden o que pueden ser objeto de prueba en un escenario judicial. Cuando estamos en un escenario judicial podemos hablar de múltiples circunstancias que pueden ser objeto de prueba, objeto y tema de prueba, que son dos conceptos claves del derecho probatorio.
Cuando digo, por ejemplo, probar una atención médica, cuando pues, eventualmente pues un paciente, si se quiere, está cuestionando una actuación médica. Lo hablábamos en las sesiones anteriores, cuando por ejemplo un paciente o su familia, en caso de que fallezca y que sus deudos, sus familiares pretendan entablar una demanda de responsabilidad médica, pretendan decir que la actuación médica, digamos, no se correspondió con la lex artis, o sea, con la ley del arte en materia médica, con la literatura médica, con los protocolos y digamos, indicaciones médicas para el caso concreto, eh, digamos que se trabará todo un debate, se entrelazará todo un debate donde, y dialéctico además probatorio, donde el demandante tiene que persuadir al juez, que convencer al juez de que lo que esa persona demandante está diciendo en la demanda es cierto. Y obviamente el demandado, trátase, por ejemplo, en materia médica, yo les indicaba en sesiones anteriores, en materia médica, por regla general, siempre cuando se demanda a la EPS, a la IPS, es decir, a la institución ya propiamente prestadora, sea una clínica, una institución pues ya prestadora del servicio de salud como tal, y al médico o médicos intervinientes o digamos participantes de la actuación médica. Entonces, repito, ellos ya, todo ese extremo resistente de la demanda, que así lo llamamos en derecho, la parte resistente, es decir, quien resiste una pretensión procesal, el actor o demandante tiene una pretensión procesal y el demandado resiste esa pretensión, pero la resiste ¿cómo? También con una argumentación, también con una dialéctica, con un debate argumentativo, con una serie de razones que, digamos, se las lleva al juez para tratar de convencerlo de que el demandante no tiene la razón. ¿Y cómo le lleva esas razones la parte demandada al juez? Con unos medios, vehículos o mecanismos que se llaman medios de prueba. Muy bien, continuemos entonces. En Colombia, por regla general, estimado auditorio, en Colombia, por regla general, existe una cosa que los que hemos denominado en el derecho libertad probatoria. ¿Qué es eso de libertad probatoria? Cuando decimos que hay libertad probatoria, lo que estamos significando con ello es que en Colombia no existe una tarifa probatoria. Ya explicaré eso. Existe libertad pues probatoria en general en escenarios administrativos y judiciales. No podría en consecuencia imponerse una modalidad probatoria específica. Por ejemplo, y lo quise poner acá para que me vayan ustedes comprendiendo y ya voy a poner más ejemplos. Por ejemplo, que para defender la idoneidad de un acto médico solo se admita prueba pericial. Entonces pongo un ejemplo. Piensas el caso de una señora que es atendida en un hospital porque, digamos, ya tiene unas enfermedades de base, es diabética, es hipertensa y tiene además 80 años. Y de pronto se le descompensó su diabetes de base, que ya la tiene hace muchos años, y de pronto desencadena en una acidosis metabólica, se descompensa y en fin, falla multisistémica, le fallan todos los órganos y puede fallecer. Y resulta que los demandantes creen, es decir, los hijos, el cónyuge, el otro señor que con 84 años aún vive, los nietos, todo su grupo familiar, digamos, más cercano, consideran que la actuación que se llevó a cabo con la señora fallecida, con esas enfermedades de base además, es inidónea, es inadecuada, fue imperita, fue negligente, digamos, no se correspondió con la lex artis, o violó protocolos médicos, o no encontró sustento en la literatura médica. En fin, los demandantes acuden a un abogado y el abogado estudia el caso, de pronto tiene un médico que le ayuda o que le da un concepto y le dice, sí, eventualmente hubo alguna falla y presenta la demanda. Piensas el caso que el juez le admite la demanda, pero cuando estén en la primera audiencia del proceso, cuando va a decretar las pruebas, porque en la primera audiencia del proceso es cuando el juez decreta las pruebas, que las puede incluso decretar desde antes, pero por regla general es ahí, piensas el caso que el juez diga, no, estamos ante un tema técnico-científico, como lo es el ejercicio de la medicina. Y además que aquí implica
algunas especialidades de la medicina, eventualmente un internista, qué sé yo, listo. Como yo no sé nada de medicina, dice el juez, yo soy un desconocedor de la medicina, yo no voy a aceptar aquí testimonios, ni voy a aceptar documentos. Yo solo voy a aceptar prueba pericial. O sea, tráigame parte demandante, o a ver, yo reviso si usted parte demandante en la demanda, me aportó de una vez un dictamen de un perito. ¿Quién va a ser perito en esa especialidad? Un médico necesariamente, pues no será un ingeniero agrónomo ni un abogado como quien les habla, porque no tendríamos la cualificación o la formación para rendir una experticia, pues un dictamen pericial, perdón, en esa materia. Pero entonces piénsese ese caso tan exótico que el juez diga eso. ¿Ustedes creen que esa estipulación o esa decisión que toma el juez en el curso del proceso sería válida a la luz del ordenamiento jurídico colombiano? Es decir, a la luz de las reglas de juego que tenemos en Colombia para probar situaciones en un proceso. Esa decisión que eventualmente llegase a tomar un juez de la República sería una decisión cuestionable. Se podría recurrir por medio de un recurso, por ejemplo, porque está negando entonces todas las pruebas. Entonces, eventualmente, los apoderados de las partes, el apoderado de la parte demandante, de la familia de la señora fallecida y el apoderado de las entidades, de las clínicas, de los médicos demandados, podrían decirle al juez, no señor, señor juez, lo invitamos a que usted reponga la decisión y si no la va a reponer, le pedimos el recurso de apelación para que su superior decida esa cuestión, porque ¿cómo nos va a limitar la prueba? A eso me quería referir. Yo no sé si me hice comprender, si fui muy técnico. Traté de ser, digamos, claro, ya iremos sobre ello porque yo explicaré, grosso modo, cuáles son los medios probatorios existentes en Colombia. Y cuando digo que existe libertad probatoria, para que vamos concluyendo, lo que quiero significar con ello es que un juez tiene, por regla general, tiene que admitir todos los medios de prueba que las partes le propongan en juicio, a no ser pues que sean impertinentes. Si estamos hablando de una responsabilidad médica, pues no tendría sentido que el juez, por ejemplo, acepte el testimonio del celador de la clínica del vigilante para que diga si ese día funcionaban los sistemas de apertura y cierre de la institución o si funcionaba la alarma. Pues, si me entienden a qué conclusión quiero llegar. No porque la prueba no sea o porque sea una prueba ilegal, sino porque es impertinente. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué pertinencia? ¿Qué relación fáctico-procesal tiene que ver ese medio de prueba con lo que se debate? Con el tema y objeto de prueba. ¿Me hago entender? Entonces, cuando les dije que les iba a explicar este concepto, cuando les digo que en Colombia no existe tarifa probatoria, es que el juez no puede tarifar, es decir, no, yo solo admito demandas de responsabilidad médica si es con dictamen pericial. No, porque imponer una tarifa es como decir que solo se puede probar por esa manera. Ahora, en el ordenamiento jurídico, a veces sí hay tarifas probatorias, pero para ciertas cosas en concreto, no que se esté restringiendo la libertad probatoria en un proceso. Y les pongo un ejemplo. Si yo estoy discutiendo que a mí no me cumplieron el pago o la entrega, que a mí no me cumplieron con la entrega de un inmueble y yo firmé la escritura pública en la notaría, les pregunto yo, por definición, por excelencia, ¿cuál es la manera de comprar un bien inmueble? Por medio de la firma de una escritura pública ante un notario público y que esa escritura quede debidamente protocolizada y que luego vaya a la oficina de instrumentos públicos y se inscriba, ¿ya? Y que ahí aparezca la anotación. Óscar Alejandro Castaño, vendedor, le vendió a Anderson Castrillón Rivera. Y entonces ya aparece la X al frente de Anderson como nuevo propietario del inmueble. Pero imagínense que yo le digo a Anderson, no, Anderson, yo no te voy a vender mi casa, pero te la voy a venir y saco una hoja de mi libreta y empezamos ahí a escribir. Vendedor, ¿qué validez tiene una venta por medio de una hoja de cuaderno escrita a mano alzada? Ninguna. Entonces ahí sí hay una tarifa. Ahí sí el legislador colombiano o nuestras normas jurídicas dicen, momentico, es que la venta de inmuebles es un negocio jurídico solemne. ¿Solemne qué significa? Que solo se puede realizar por medio de una solemnidad. ¿Que cuál es la solemnidad? Otorgar una escritura pública ante un notario público. ¿Me hago entender? Ahí no es que se esté restringiendo la libertad de prueba en Colombia,
sino que lo que el legislador está diciendo, no, es que un momentico, la venta de inmuebles, imagínense la inseguridad jurídica, entonces donde en una fiesta el interdicto que no se puede tomar 3 aguardientes ya quiere malbaratar todos los bienes y coge pues la libreta y empieza a vender la casa, pues, o coge pues a mandar chats vendiendo la casa por WhatsApp. A eso es lo que quiero yo, y que se entienda pues que ya la vendió porque escribió por WhatsApp. Ahí hay una tarifa, una auténtica tarifa. Cuando digo tarifa, es una limitación. Que algo esté tarifado significa que no está libre, es decir, que tiene, como por decirlo, ya una forma de probarse. Entiéndanme eso. Si existen formas para ciertos actos jurídicos en nuestro ordenamiento jurídico que se hacen de cierta manera, ¿ya? Yo no puedo probar el nacimiento de una persona en Colombia. Les voy a poner ejemplos que parecen bobos o absurdos, pero con eso me entienden, con esas cosas tan lógicas. Yo no puedo probar el nacimiento de una persona con un video. Entonces yo me voy a matricular a mi hijo al colegio y me dicen, señor Oscar, traiga el registro civil de nacimiento. Digo, no, yo no tengo el registro, pero yo grabé un video. Yo tengo un video con muy buena resolución. Se los paso, lo tengo en la nube. Venga, yo lo mando en un drive porque es pesado. Van a decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que es eso? O sea, el nacimiento en Colombia como acto jurídico por excelencia solo se prueba con el registro civil de nacimiento. Entonces alguien me dirá, usted está diciendo mentiras, porque entonces sí hay tarifas en Colombia o restricciones, pero para aprobar ciertos actos o contratos. Pero en materia médica, en lo que, digamos, en lo que concierne a una discusión jurídica sobre un debate, sobre una actuación médica, el juez no podría limitar o restringir la libertad de prueba. ¿Me hago entender? No sé si en este punto hay alguna una cuestión que debamos resolver. Anderson, de pronto no ha habido, digamos, cuestionamientos. ¿Podemos Muy continuar? bien, sí, podemos continuar, Alejandro. Nuestros asociados no tienen inquietudes hasta el momento con respecto al tema que nos estás tratando. Perfecto, espero haber sido claro. Me gustan esto, puede ser como muy de coquito, pero imagínese un abogado bien enredado que hablamos y no. La idea es ser claro y esa es la idea, que ustedes que no son abogados puedan comprender, digamos, lo que yo quiero transmitir. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los medios probatorios que existen en Colombia? Yo les puse acá, ustedes van a quedar con esto, las normas expresas donde están contenidos en Colombia. Cuando yo les digo CGP, de una vez les adelanto, eso es una sigla que significa Código General del Proceso. Es la norma por definición más, ese código, que es la ley 1564 de 2012, es el código más importante en Colombia que regula todas las actuaciones ante los jueces. O sea, cualquier proceso ante la jurisdicción civil, un asunto comercial, una sucesión, que se murió la mamá, hay que liquidar los bienes, que fulano y perana se van a separar, pero están en desacuerdo, entonces que el divorcio es contencioso, que no es de mutuo acuerdo, que todas esas cosas se regulan ahí. Código General del Proceso. Incluso existen otros códigos procesales de otras materias. Existe el Código Contencioso Administrativo, perdón, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para todos los asuntos relacionados con temas estatales, con el Estado, con la administración, que es la Ley 1437 de 2011. Existe el Código Procesal Penal, por ejemplo, para el que comete un delito, que indica cómo se le va a juzgar, que es la Ley 906 de 2004. Por ejemplo, al señor que habían mal informado que lo capturaron, pero que en realidad no lo capturaron, sino que se entregó, que ustedes han visto la noticia pues muy mediática de alias Manolo en el tema de estos niños abusados sexualmente. Existe un código para juzgar a ese señor, el código procesal penal, que es la ley de 106. Pero lo que les quiero decir, incluso en las distintas ramas del derecho, en los distintos códigos, en el administrativo, en el penal, en lo no regulado en ellos, lo que no se regula en ellos se regula por esta norma general, el Código General del Proceso. Entonces, por eso es una norma muy importante. Voy a mencionar aquí los medios como haciendo una especie de checklist, pero yo luego volveré, voy a ir como, me voy a permitir buscar la norma en internet para hacerles algunas reflexiones cuando hagamos una lectura cuando hagamos alguna lectura de esos medios para que tratemos de comprender mejor el tema. Entonces, en Colombia tenemos los siguientes medios probatorios: la confesión, artículo 191 del Código General del Proceso;
yo explicaré eso, tranquilos. Interrogatorio a las partes, artículo 198 del Código General del Proceso. Juramento estimatorio, artículo 206 del Código General del Proceso. Testimonios de terceros, que los médicos están muy familiarizados con él, porque a cualquier médico lo pueden llamar a un proceso a rendir testimonio, así se llama, artículo 208 del Código General del Proceso. Prueba pericial, importantísima en materia médica, artículo 226 del Código General del Proceso. Inspección judicial, artículo 236 del Código General del Proceso. La prueba por indicios o prueba indiciaria de los indicios, regulados en el artículo 240 y siguientes del Código General del Proceso. Prueba documental, artículo 243 y siguientes del Código General del Proceso. La típica exhibición de documentos, por ejemplo, que una parte le pida al juez que se exhiban documentos, artículo 265 del Código General del Proceso. Y una prueba que trajo el nuevo Código General del Proceso, porque antes teníamos otro código que se llamaba Código de Procedimiento Civil, que era la norma anterior, fue cambiada por esta norma, que es la prueba por informe. Y esa prueba tiene unas particularidades bien interesantes y que impactan también el ámbito de las, digamos, de las actividades médico-sanitarias. Entonces, en este punto voy a abandonar esto acá y voy a tratar de encontrar acá la ley, el Código General del Proceso. Me dices, Anderson, si están viendo lo que estoy proyectando. No, en estos momentos no estamos viendo tu página como tal, sino la presentación. Ah, bueno, entonces me va a tocar hacer una cosa. Qué pena, dejé de compartir, porque entonces voy a tener que compartir pantalla completa. Sí. Es Compartir. Screen. No me sale la opción, pero entonces lo que voy a hacer es, listo, no importa, voy a... porque es que no me da la opción completa, pero bueno, les voy a compartir puntualmente lo que necesito. Muy bien. Me dicen que están viendo en este momento. Ahí sí estamos viendo la página. Ok. La página web. Ajá. Entonces, fíjense, estimados doctores, lo que encontramos acá. Empecemos a mirar los medios de prueba que existen en Colombia. ¿Visualizan en este momento, Anderson, sí, la primera norma? Sí, señor. Muy bien. Tenemos confesión como primer medio de prueba en Colombia. Entonces uno se pregunta, ¿y qué es eso? ¿Con qué come eso? ¿Qué? ¿Cómo así que confesión? ¿Confesión ante un cura o qué? No, no es eso. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, y volvamos al ejemplo que escogimos, qué pasaría si la familia de doña, pongámosle nombre además al sujeto, de doña Graciela, la señora de 80 años, diabética, hipertensa, que fallece en un procedimiento donde se descompensó, en la clínica donde es atendida y finalmente pues fallece? Y digamos que los demandantes demandan a la EPS X, a la IPS Y y al médico Jorge y al médico Ricardo. ¿Estamos? Y resulta que la parte demandante solicita como medio de prueba el interrogatorio de parte, que es otro. Porque la confesión, es importante que tengamos en cuenta esto, la confesión se puede dar dentro del interrogatorio. O sea, es como que se juntaran dos medios. Confesión es ya un medio de prueba autónomo, es decir, que una parte admita algo que le puede traer consecuencias adversas. Pero ¿cómo logra la parte que confiese? Interrogándolo. Entonces, el interrogatorio a la parte es otro medio de prueba. Entonces, supongamos que la parte demandante, es decir, los familiares de doña Graciela, diabética, hipertensa, octogenaria, piden la prueba de interrogatorio a los médicos. Y cuando están interrogando al doctor Jorge, uno de los demandados, le preguntan, doctor Jorge, pero entonces usted, en una pregunta pues capciosa, además su vestido o alguna cosa, pues, porque en interrogatorio, diga si es cierto o no que usted conocía los antecedentes médicos y además de conocerlos no le importaron y decidió, pues, diciendo aquí cualquier cosa, algo pues sin mucho fundamento, pero para que me entiendan. Y entonces no tomó presión o no verificó que si venían las enfermedades descompensadas o venían controladas, y entonces no revisó nada y a pesar de eso operó. Y además ni siquiera verificó si estaba hemodinámicamente estable, qué sé yo, y operó. Y el médico dice, ah, sí, yo operé, yo no me fijé en nada, yo tenía pereza, tenía afán. No, yo no me fijé en nada, yo operé. Pues, obviamente ese médico estaría ahí confesando su responsabilidad, ¿ya?
Fíjese que la manera de llegar a esa confesión fue por otro medio de prueba, que fue el interrogatorio de parte. Pero fíjese lo que dice la ley sobre los requisitos de una confesión. El artículo 191 del Código General del Proceso dice: la confesión requiere, primero, que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado. Pregunto, si están interrogando al doctor Jorge, ¿él tiene capacidad para declarar sobre un hecho que lo implique o que lo haga responsable? Pues claro, si él es demandado y es la persona, digamos, aquí están, digamos, a quien se le está cuestionando el acto médico, él tiene poder dispositivo. Él podría decir, sí, es que yo me equivoqué, yo no leí, yo no consulté, yo no miré. Estoy poniendo un ejemplo pues que no va a ocurrir, pero es para que me entienda. Segundo, que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. Acá se dan las dos. ¿Qué consecuencias jurídicas le puede acarrear al médico Jorge demandado si admite que fue imprudente, que no miró ningún antecedente, que no se dijo si el paciente cuando entró a quirófano estaba estable o no, o en condiciones de ser operado, qué sé yo? Además, pues nada, no brincó nada. Y dice, no, tenía pereza, sueño, ya me quería ir, yo no me fijé en nada. Y lo dice así, pues, abiertamente ante el juez. Pues obvio que eso le va a aparejar una consecuencia adversa. Y pasemos a otro punto. ¿Eso favorecerá a la parte demandante? Claro, claro, porque, digamos, podrá permitir que la parte demandante tenga éxito en la demanda. Y está aquí precisamente porque está cuestionando el acto médico y el mismo médico está admitiendo que fue imprudente o que fue negligente. Tercero, que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba. Lo que decíamos ahora, claro, está, por ejemplo, admitiendo que compró la casa, pero por medio de... no, ahí se requiere un medio de prueba, que sea la escritura pública. La pregunta es, ¿la responsabilidad exige otro medio de prueba? No, pues usted puede llegar a una declaratoria de responsabilidad médica por un testimonio, por una prueba pericial, por la confesión del mismo médico demandado. Entonces ahí se cumpliría. Que sea expresa, consciente y libre. Al médico no lo están presionando por detrás, no lo amenazaron en su consultorio un día antes de la audiencia diciéndole, doctor, usted mañana va a aceptar su responsabilidad porque si no la acepta, le matamos a sus hijos. No, sino que, es decir, no está siendo presionado ni amenazado, sino que de manera libre y espontánea admitió que era responsable. Quinto, que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento. Pues, ¿cómo no van a versar sobre hechos que debe tener conocimiento si fue el médico que operó? O sea, estoy poniendo cosas muy evidentes. Y sexto, que se encuentre debidamente probada si fue extrajudicial o judicial trasladada. Pero aquí no es una prueba trasladada, sino que se está dando la prueba en ese proceso y pues se acredita con esa circunstancia de declararlo en juicio. Entonces, fíjense muy bien, esa admisión de responsabilidad por parte de ese médico que estaba siendo interrogado podrá revestir podrá tener los ribetes de una confesión. Quien les habla humildemente cree que sí, porque no bastó sino hacer un checklist del artículo 191 y se darían los requisitos de una confesión. ¿Cuál es el mensaje que podemos extractar de acá? Pues primero, doctores, ojalá nunca los demanden, pero el día que sean demandados, ojo, cuando uno está interrogado, pues uno, el juez le hace unas advertencias, unas amonestaciones, en fin, pero pues un médico también tiene que saber qué declara, porque pues también hay un principio constitucional y es que nadie está obligado a autoincriminarse. Entonces, también yo, ¿por qué me voy a incriminar? Yo digo, operó y tuvo la culpa. No, yo no tuve la culpa. Yo me fijé, yo cumplí los protocolos, yo verifiqué el consentimiento, yo verifiqué los exámenes, me di cuenta que era una señora hipertensa, diabética, estaba, digamos, hemodinámicamente estable, estaba apta para ser operada y había que operarla. O sea, ya la medicina no me ofrecía una opción diferente a operarla, porque es que incluso el riesgo que corrí esperaba era un fin mayor y era salvarle la vida. Entonces, fíjese que eso ya no es confesar. Es como para que tengan esa previsión, pues nadie va a ir a entregarse a admitir su responsabilidad en un interrogatorio. Continúo. El medio de prueba subsiguiente que indiqué, si no estoy mal en este momento, vuelven a ver la presentación, ¿cierto que sí, Anderson? No, Alejandro, no lo Verdad estamos que es que, viendo. tranquilo, Ajá, no, verdad que es que tengo un problemita y no me está dejando compartir todo, sino solo una ventana específica, pero ya vuelvo sobre perfecto, eso. por supuesto. Por ejemplo, el interrogatorio de las partes, 198. Fíjense aquí ya sí me siguen ahí. Interrogatorio, ¿se está viendo? Sí, señor. Fíjense entonces lo que dice la norma sobre el interrogatorio. Volvamos al ejemplo. Doctor Jorge y doctor Ricardo demandados. Entonces la norma dice, el juez podrá de oficio o a solicitud de parte, cuando la norma dice de oficio,
es que él mismo tome la decisión de hacerlo. O cuando dice solicitud de parte, es que decreta el interrogatorio porque cuando revisa la demanda, encuentra que el demandante pidió expresamente que el médico demandado sea interrogado en interrogatorio de parte. ¿Sí me hago entender? Ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso. Las personas naturales capaces deberán resolver personalmente el interrogatorio. Cuando una persona jurídica tenga varios representantes, pues no vale la norma, pero esta es la norma que regula, digamos, todo lo del interrogatorio. Por ejemplo, acá dice práctica del interrogatorio, dice, fíjese lo más importante del artículo 203, el día que alguno de ustedes, doctores, Dios no lo quiera, sea demandado y sea interrogado. Ustedes ya saben que vía interrogatorio, uno de los fines fundamentales que busca, y esa es la advertencia, esa es la almendra pues del concepto que quiero que aprendan hoy. Cuando una parte pide interrogatorio sobre un médico porque estén cuestionando una actuación médica, ¿qué está buscando? Que el médico confiese, que ya dijimos o ya vimos que la confesión es un medio de prueba autónomo, o sea, él solito ya es medio de prueba de un hecho. Pues un médico tiene también que ser hábil para declarar. Hábil no significa mentiroso, ojo. Compréndanme, porque no estoy mandando pues un mensaje subliminal, vaya, mientan, no es que vayan y mientan, sino que sean, pues, no puede ser contexto uniforme y además fidedigno con la realidad real, tiene que, sincero, leal, pero no tiene por qué admitir ni echarse la culpa. Eso es lo que yo quiero significar. Fíjense lo que dice acá, práctica del interrogatorio. Antes de iniciarse el interrogatorio, se recibirá el interrogado juramento. Ojo con esto, juramento de no faltar a la verdad. Pongo aquí ya un ejemplo porque es la primera perla o piedra en el camino. Si un médico conscientemente, cuando fue demandado, pero conscientemente, o sea, no autoincriminándose, pero conscientemente falta la verdad, ¿incurrirá en algún delito? La respuesta es sí. Falso testimonio del artículo 442 del Código Penal. Eso es muy azaroso, porque entonces incluso ahí mismo el juez le dice, alce la mano, y entonces la persona ahí, pues que nunca ha ido a un juzgado con la mano así, dice, señor Jorge, el médico pues de nuestro ejemplo, señor Jorge Santana, usted jura decir la verdad sobre los hechos sobre los cuales va a declarar hoy. Se le advierte que si incurre o si falta la verdad, incurrirá en el delito de falso testimonio que está tipificado o regulado en el artículo 442 del Código Penal, que apareja una pena de prisión de tantos a tantos años. Y ya la persona está ahí, mientras oye eso, empieza a ponerse verde, porque eso empieza a dar miedo, ¿cierto? Uno dice, ¿y cómo así que prisión? Pues eso no debe en realidad dar miedo, sino que el juez hace esa advertencia porque, pero obviamente se parte de la base de que quien va a rendir un interrogatorio no va a mentir, ¿cierto? Entonces no, es decir, no tiene por qué haber ningún temor, el juez tiene que hacer la advertencia, porque mire que la norma le exige que, por ejemplo, al médico interrogado tenga que decir la verdad. Si no dice la verdad, incurre en delito, eso lo sabemos ya. No diré más sobre el interrogatorio. Digamos, lo que quería significar con esos dos medios de prueba es que la confesión es un medio autónomo, el interrogatorio está por acá de lado, pero casi siempre, vía interrogatorio, buscan este otro medio, y es que el médico confiese. Con el nuevo Código General del Proceso, pregunto, y le voy a hacer una pregunta capciosa, ¿será que si el médico Jorge, demandado de la demanda de los familiares de doña Graciela, la señora de 80 años, diabética, hipertensa, se va a ser el ejemplo que nos va a permitir discurrir sobre toda la charla, ¿será que si ese médico no confiesa, que es lo que se espera, porque nadie va a ir a confesar responsabilidad en un proceso, por Dios santo, nadie se va a ir a echar la culpa, ¿será que entonces todo lo que haya dicho el médico no vale? O porque antes, no, el doctor Jorge, el médico demandado, no confesó, no vale nada, entonces vote la declaración porque no, es como si no existiera. Sí vale. Sí vale porque la norma dice por allá, yo no me voy a poner a dar clase pues aquí de derecho, pero sí dice, independiente de que no confiese, todo lo que la parte haya declarado en su interrogatorio, vale. ¿Vale qué? El juez lo valora. ¿Cómo lo valora? Pues si el doctor Jorge dijo en su declaración, no sé, digamos, no se autorresponsabilizó, pero abiertamente dice, hombre, sí, yo revisé los paraclínicos, yo revisé los medicamentos que tomaba la señora, yo revisé la historia clínica, yo revisé incluso el concepto del anestesiólogo, el consentimiento, la señora, revisé los consentimientos debidamente diligenciados, estaba advertida ella y la familia de los riesgos de la cirugía, y a pesar de todo eso, pues, es decir,
no observamos ninguna irregularidad en la cirugía, pero durante la cirugía se produjo un riesgo inherente, se desangró, algo muy complejo, que no haya, ojo, no hay error médico, se configuró un riesgo inherente, que el riesgo inherente exonera al médico. Son riesgos, por eso llaman inherentes, propios de la cirugía o del acto médico, por ejemplo, que no implican responsabilidad del médico. Entonces, ¿hay responsabilidad? No. ¿Para qué le va a servir al juez toda esa información? ¿Ustedes qué creen? Pues a la hora de la sentencia va a decir precisamente qué va a decir. Como muy bien dijo el doctor Jorge en su declaración del día tal, que declaró de manera clara, concisa, coherente, se evidencia que respetó los protocolos médicos, que respetó la ley del arte, que no violó la ley de ética médica, no se saltó ningún procedimiento, fue diligente, fue cuidadoso y a pesar de ello no pudo evitar el daño. Pregunto, ¿van a condenar a ese médico? No, lo van a exonerar. Entonces la pregunta es, ¿valió la declaración del médico? Como la que más. Claro que valió porque le permitió al mismo médico defenderse. Entonces ya vamos ganando por un lado. Cuando un médico es interrogado necesariamente tiene que ir con miedo. Pues eso asusta, sí, pero también es una valiosa oportunidad para que él defienda su actuación médica. Que él exponga qué pasó. Y el juez valora todo eso. Claro que lo valora. No puede el juez decir, no, yo no le voy a dar crédito a lo que dijo el médico porque es que las reglas de la experiencia muestran que cuando yo estoy cuestionando a alguien, obvio que se va a defender. Cuando yo voy a buscar, una mamá va a regañar a un hijo, el hijo dice que no hizo nada para que no le den una pela, digo yo, o aunque hoy no se puede dar pelas porque la Corte Constitucional dijo a nosotros los papás que no podemos dar pelas, yo nunca doy pelas. Aquí yo creo que cae todos son papás, o yo Anderson. Entonces, por supuesto, Alejandro. Entonces, fíjense, no, las reglas de la experiencia dicen que nadie se va a autoincriminar. Eso no vale. ¿Cómo que no vale? ¿Cómo que no vale si la misma norma ya nos dijo que el médico estaba rindiendo declaración bajo la gravedad de juramento? Entonces, van viendo. Continuemos. Otro medio de prueba, juramento estimatorio. Alguien dirá, ¿qué es eso? No tiene, tiene mucha aplicación en el campo médico por lo siguiente. Fíjense lo que dice la norma. Se visualiza, Ander. Sí, señor, se visualiza muy bien. Continúo. Volvemos al caso de doña Graciela, la señora octogenaria, hipertensa y diabética, y que fallece en una intervención quirúrgica porque estaba descompensada y en un estado de salud crítico. Fíjese que la norma dice, quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento, ojo con esto, hará prueba de su monto, mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria. Yo me voy a quedar ahí porque no lo voy a enredar más con la norma. ¿A qué quiero llegar? Pienses el caso donde los familiares pues, de doña Graciela van a decir en la demanda, ¿qué van a pedir? Ya lo vimos en la, digamos, clase, estos son clases. En la clase pasada lo vimos, o en la antepasada, ya no recuerdo. ¿Se acuerdan que vimos que daño emergente, que lucro cesante, que eso lo piden? Pregunto yo, ¿qué va a pedir la familia de doña Graciela? No, van a hacer la lista pues del daño emergente. Sí, nos gastamos 3 millones de pesos en medicamentos, porque es que eso no lo cubría el POS, o en cuotas moderadoras, qué sé yo, hubo que conseguir unas cosas carísimas, pañales, qué sé yo, cremas y un montón de cosas en semejante estado tan calamitoso de salud. Entonces dice daño emergente. O en el caso incluso de que salió muy malita la cirugía y duró 20 días en la casa en terapias muy grave, allá falleció. ¿Qué puede pasar? Y que le alegan precisamente que la muerte fue derivada de la cirugía. Pues porque puede ser la típica también. Entonces van a pedir todo ese daño emergente. Lucro cesante. No falta pues el conchudo que diga que dependía de una señora de 80 años, cuando pues es al revés. Uno dice, hombre, por Dios, la señora de 80 años antes recibía recursos de ustedes los jóvenes, hombre, ¿cómo van a venir a decir aquí? No, pero se ve, de todo se ve en la viña del Señor. Entonces encuentra uno que en la demanda alegan pues todos los nietos, todos pues dependían de la abuelita, porque ella era la pensionada del esposo militar, qué sé yo, y que con esa pensioncita, 18 nietos pues vivían de la pensión, entonces todos piden lucro cesante, que porque es el dinero que ya no van a recibir. ¿Qué importancia tiene la prueba, por ejemplo, de juramento estimatorio en materia médica? Que todos los perjuicios patrimoniales que se pidan derivados de un error del acto médico están sujetos a eso.
¿Qué es juramento estimatorio? Que quien demanda tiene que afirmar bajo la gravedad de juramento que el monto que pide es. ¿Qué mecanismos tiene, por ejemplo, entonces el abogado del médico, el abogado de la clínica o del hospital demandado? Cuestionar, objetar esa cuantía. Porque si se queda callado, ojo médicos, si contratan un mal abogado y se queda muy callado el abogado, dormido pues ahí, y no dice nada en la contestación de la demanda, ¿qué dice la norma? ¿Qué leímos? Volvamos a leer. Dicho juramento hará prueba de su monto, mientras su cuantía no sea objetada. Virgen Santa. Pedían 80 millones de perjuicios patrimoniales, ya quedaron probados. Quedó probado no el perjuicio, pero el monto. O sea que si el juez concede el perjuicio, ya el monto está, ya el juez ni siquiera dice, no, ya el monto quedó probado. Son 80 porque usted médico demandado por medio de su abogado se pudo poner cuestionando que eso no eran los gastos de la familia de la señora fallecida. Y se quedó callado. Por eso es que la norma dice, hay que oponerse. Y uno como se opone, como, ojo, para que les digan ustedes médicos, o sea, mejor dicho, que el abogado que contraten algún día diga, pues que usted ya parece abogado, diga, sí, es que yo estuve en un cursito allá en Comedal. Bueno, entonces le van a decir al abogado, por favor, abogado, muy juicioso, si nos llegan a demandar, a revisar muy bien los perjuicios patrimoniales que se estén pidiendo, porque el juramento estimatorio, que es un medio de prueba que se aplica en materia médica, dará por sentado el monto si no nos oponemos. Continuemos. Otro medio de prueba, testimonios de terceros. Ay, 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 bien interesante porque sí que tiene que ver con ustedes. Entonces, cambiémosla. La misma señora Graciela fallecida, la hipertensa diabética de 80 años, pero ya la familia no demandó al doctor Jorge ni al doctor Ricardo, sino que solo demandó a la EPSX y a la IPSY. Y llega, y lo primero que hace la clínica, que es la IPS, revisa la historia clínica y dice, ¿quiénes operaron a esa señora? Ah, no, el tratante era el doctor Jorge y operó el doctor Ricardo. Y resulta que la entidad de la clínica dice, no, yo no lo voy a llamar en garantía. El llamamiento en garantía es un mecanismo, por ejemplo, por el cual la clínica podría vincular al médico y llamarlo al proceso, pero la clínica dice, no, yo no voy a llamar en garantía al médico, yo no lo voy a vincular, pero sí lo voy a pedir como testigo. ¿Sí? ¿Podrían pedir como testigo al médico? Claro, porque fue, el uno era el médico tratante y el otro fue el médico que operó. Eventualmente, pues, estoy poniendo un ejemplo. Tienen el deber de testimoniar. O sea, están, o será que el doctor Jorge y el doctor Ricardo pueden decir, ay, no. Señor, le dicen al gerente de la clínica, a mí no me llame allá. O pues aquí también para los médicos asistentes que tienen un rol administrativo, por ejemplo, que son gerentes o directores de instituciones de salud. Entonces dicen, no, a mí no me llamen. A mí no me llamen porque a mí me da mucho miedo eso. No, yo por allá no voy. ¿Cómo hay que yo por allá no voy? Es que no es si usted quiere. Usted tiene la obligación. Cuando una norma diga, y leo acá, artículo 208, toda persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida, excepto en los casos determinados por la ley. Entonces él va a decir, no, yo no voy a ir porque es que no, tiene que ir. Incluso, entonces él va a decir, no, es que yo no puedo ir porque hay reserva profesional. Es que yo no puedo hablar porque violaría la reserva. No, un momentico. No la viola porque es que aquí es la misma familia de la señora que está hablando sobre, esculcando el caso, ya están ventilando la historia y cuestionando el acto médico. Y usted fue el médico que intervino, tiene que hablar. Sí me hago entender. O sea, un médico no puede decir o alegar objeción de conciencia. No, es que la religión mía no me permite hablar ante terceros de mis casos. Un momentico, pero es que aquí ya no es objeción de conciencia ni nada de esas cosas. La norma es muy clara. Toda persona tiene el deber de rendir testimonio. Cuando una norma dice el deber, no es el deber, es la obligación. Para que quedemos claros, pues. Porque es el lenguaje jurídico que a veces va generando confusiones. Permiso, yo me hidrato un poquito. Mientras tanto, Alejandro, mientras que tomas agüita, el doctor Sí. Gabriel Escobar te quiere compartir una apreciación y dice, el riesgo inherente a ese médico, pues del ejemplo que venimos tratando durante toda la charla, dice, riesgo inherente a ese médico, se le mueren los pacientes, pero al otro en la misma cirugía no se le muere nadie. Se salva alegando el riesgo inherente. No creo si yo hago un daño con culpa, respondo por ello.
Yo ya le entendí al doctor la pregunta y felicitaciones al doctor Gabriel porque parece abogado, porque habla de culpa, habla de un montón de elementos. Pero yo discrepo del doctor, porque es que él en su pregunta concluyó, él dice que no me salvo. Yo creo que sí. Es que el riesgo inherente, a ver, ojo, y esto es una especie de estándar, porque está sujeto a reglas estadísticas. El hecho de que en una cirugía no se concrete un riesgo inherente y en otra sí, no significa que deje de ser riesgo inherente. Es que, a ver, ahí hay un componente y es el alea o aleas. Ambas son correctas porque la Real Academia admite las dos acepciones. El aleas o alea, o sea, la suerte, el azar, está presente en todas las cirugías, en la misma cirugía, independiente de que opere Gregorio, Perano, Sultano, Perencejo. Eso no importa. Lo que el doctor dice, al doctor que no se le concretó el riesgo y digamos la cirugía salió avante, exitosa, sin novedad, pues muy bueno, muy de buenas. Y al médico que a pesar de operar igual de bien, con las mismas calidades, se le concreta un riesgo inherente, ese surgimiento concreto, en ese punto concreto, en ese caso concreto del riesgo inherente, no significa que haya culpa. Es que eso es lo que dije al comienzo de la charla. Grábense esto, como una especie de regla mnemotécnica. El riesgo inherente excluye la culpa. Excluye la culpa. Es decir, si hay riesgo inherente, si se puede probar que es riesgo inherente, no hay culpa. Es que la culpa precisamente es la impericia o negligencia que no se sustenta en un riesgo inherente, sino en un propio descuido del médico. ¿Me hago entender? Por ejemplo, se va a operar túnel carpiano y es una estructura muy compleja aquí en la muñeca, qué sé yo. Y entonces la cirugía dice, la literatura me dice, ahí puede haber riesgo inherente con tal tendón, nervio, arteria, qué sé yo. Yo no soy médico. Los médicos me entienden qué quiero significar. Entonces, y el médico llega ya en plenitud de condiciones físicas, concentrado, y se concreta el riesgo, no hay culpa. Pero en el mismo ejemplo, el médico llega enguayabado, por no decir casi que bajo los efectos del alcohol todavía, y por su propia situación de no poder controlar su estado anímico o neurológico, se equivoca. Ahí no hay riesgo inherente. Es que ahí lo que hay es evidentemente una culpa. ¿Sí me hago entender? Una culpa por negligencia o descuido. Nadie opera bajo el influjo o el efecto de bebidas embriagantes. Es distinto. Pero mi postura, salvo mejor opinión, doctor Gabriel, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero me preguntó, y esa es mi postura, doctor, es que si es defendible desde la literatura médica el riesgo inherente, no hay culpa, porque precisamente el riesgo inherente debidamente concretado o suficientemente comprobado excluye la culpa. La culpa como categoría subjetiva del médico, es decir, como la imprudencia atribuible a su actuar. Creo que fui claro. Continúo. Entonces, fíjense, el médico tendrá que ir. Excepciones al deber de, aquí dice, por ejemplo, en las excepciones al deber de testimoniar, no están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio de oficio. Dice, los abogados, nosotros, dice, los médicos. Entonces me van a decir los médicos, ¿vio? Oscar, estás diciendo mentiras, porque es que mira que la norma dice que no, pero por ejemplo, si se está cuestionando otra cosa y que llamen al médico a violar el secreto profesional, por ejemplo, de lo que le haya dicho un paciente en una consulta, eso es distinto. Pero si se está cuestionando el acto médico, ¿cómo no llamar a los médicos tratantes intervinientes, por ejemplo, en una cirugía? Les hago una pregunta. Están cuestionando a la EPSX y a la IPSY por la actuación del médico Jorge y del médico Ricardo. Pero no, llamemos al médico Oscar y al médico Anderson, que estaban ese día pues, en la finca en Santa Fe de Antioquia, ya jugando pelota pues, en la piscina con los nietos. O sea, ¿qué grado de relación tienen con la prueba o con lo que se debate en el proceso si fueron ajenos a toda la actuación? ¿Me hago entender? Entonces, ojo, estimados médicos, sepan leer muy bien esta excepción que consagra el artículo 209. Continúo por acá. Por ejemplo, prueba pericial, y llegamos, yo diría, a la esencia de la charla de hoy. Fíjense que el artículo 226 dice, Anderson, ¿me siguen acá? ¿Ven ya la pantalla? Anderson, ¿me ven en la pantalla la norma? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Ajá. Entonces dice, prueba pericial. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesan al proceso y requieren especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Sobre un mismo hecho o materia, cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen será rendido por un perito.
Les hago una pregunta. ¿Los médicos por antonomasia, por excelencia, por definición, pueden ser peritos? La respuesta es claro que sí. Por excelencia son los peritos en los procesos de responsabilidad médica. Por ejemplo, en los procesos de responsabilidad médica, en los más de 60 o 70 en que he podido estar en mi vida, siempre o las más de las veces, se aportan, por ejemplo, dictámenes del CENDES, que es una entidad adscrita a la Universidad CES, donde, por ejemplo, rinde el dictamen pericial un internista, un cardiólogo, un nefrólogo, un endocrinólogo, es decir, cualquier especialista o subespecialista. Y les hago una pregunta. ¿Cuál será la razón de ser de la prueba pericial? Y desde ya les digo algo. Yo que dije ahora que en Colombia existía ¿qué? Libertad probatoria, que no hay tarifas pues o restricciones legales, salvas las excepciones que dice, que expliqué, perdón, y que ilustré. Hay libertad probatoria. Pero desde ya les digo algo. La prueba por excelencia que más pesa en un proceso de responsabilidad médica es la prueba pericial. ¿Por qué? Porque el perito es una persona que tiene conocimientos técnicos, científicos o artísticos, por ejemplo, o de la especialidad que se requiera, que el juez no tiene. Es decir, conocimientos que el juez no tiene. De hecho, ningún testigo y ningún perito puede ir al juez a hablarle de derecho. ¿Por qué creen ustedes? Porque el juez mismo se para y le dice, no, venga un momentico. Hay un principio jurídico que es el jura novit curia. El juez conoce el derecho, es un latinado. Si yo estoy acá, yo no estoy pintado en la pared. Si tengo la toga, es porque yo sé de derecho. A mí no me venga a hablar de derecho. Hábleme de su especialidad, de su disciplina, de su ciencia. Si usted me vino a hablar de aeroplanos, si me vino a hablar de aeromodelos, si me vino a hablar de drones, si me vino a hablar de venas, de arterias, si me vino a hablar de reumatología. Hábleme de eso porque yo no soy médico, reumatólogo. Yo soy juez, soy abogado. Entonces, ¿por qué les digo yo que la prueba pericial es una prueba importantísima? Repito, no quiero con ello significar ni dar a entender que hay tarifa legal en Colombia. No la hay. Hay libertad de prueba. ¿Cuál es el mensaje subliminal que sí estoy dando yo? Y ya me voy a tirar al charco con lo que yo pienso. Si el demandante aporta una prueba pericial de un médico también rindiendo un peritaje diciendo que hubo falla médica en un acto médico concreto, yo, entidad demandada o médico demandado, no me quedaría de brazos cruzados que porque voy a contrainterrogar al perito de la parte demandante. Ese perito llega más preparado que un yogur. Ese ya va a ir, por muy que yo lo contrainterrogue, no va a caer. Yo llevaría también mi propia prueba pericial. Repito, no porque haya tarifa, sino que, ¿cómo me voy a enfrentar yo a una prueba pericial? Con otra prueba pericial, consejo de abogado, estrategia jurídica clásica, pues, porque es muy difícil yo, digamos, minar la credibilidad de una prueba pericial, debilitar la fortaleza probatoria de una prueba pericial con dos testimonios. ¿Por qué? Porque es que el perito tiene que cumplir unos requisitos que dice esta norma. Los métodos, procedimientos, protocolos aplicados, estándares internacionales, metodología, conclusión y además por otra razón fundamental, estimados doctores, porque el perito es imparcial y es neutral, por muy que lo haya contratado, él tiene la obligación de ser imparcial. Él está contratado por la parte demandante, pero pues imparcial entre comillas. Ya me dirán, abogado, no sea sano. Si lo llevó la parte demandante es porque pues, va a tratar de favorecer la teoría del caso que tiene la parte, es decir, la estrategia, lo que busca probar la parte demandante. Sí, pero el juez llama al deber también al juramento del perito y le dice, ojo, pues usted tiene que decir la verdad. Y está declarando bajo la gravedad. Entonces, esa prueba pesa mucho. Cuando el demandante lleve prueba pericial, ustedes, entidades demandadas, clínicas, EPS y médicos, alguien dirá, hombre, la obligación del médico es de medio, ya lo vimos. El régimen es de culpa probada, significa que solo me condenan si me prueban culpa. Ya lo vimos por allá en clases pasadas. Pero yo les diría,
Existe ya un principio que están aplicando hace muchos años los jueces en materia de médica, que es la carga dinámica de la prueba. ¿Eso qué significa? Que el juez le dice, por ejemplo, a la parte demandada, venga, un momentico, si usted está en mejores posibilidades o probabilidades o en un escenario más cómodo de probar un hecho, pruébelo usted. No le deje la carga al demandante. Además, ¿por qué? Porque es que usted es el experto en la materia. ¿Cómo así que usted siendo una entidad médica, cómo así que usted siendo un cardiólogo, además bien famoso, bien reputado, no trajo usted mismo una prueba pericial para defender el acto médico? Tráigala usted. Entonces, ojo con eso. Estrategia jurídica. Hay que revisar muy bien los medios de prueba de la demanda para saber cómo se opone uno a ellos. Yo creo que el mensaje lo dejé claro hasta ahí. Ya voy a dejar de compartir pantalla porque ya no me interesa aquí y voy a volver, Anderson, sobre la presentación que me interesa. Mientras tanto, Alejandro, tenemos dos inquietudes por parte de la doctora Valentina y la Sí, doctora hola. Paola. Claro. La doctora Valentina te pregunta, en el CENDES, ¿los peritos tienen especialidad en valoración del daño corporal, además de la especialización clínica? Ya entendí. La pregunta es si la tienen siempre. Puede que alguno la tenga. Me han tocado casos donde, por ejemplo, internistas han acreditado, bueno, porque eso es otro requisito de la prueba pericial. Usted tiene que demostrar la idoneidad del perito. ¿Cómo la demuestra? Con los certificados académicos y los títulos del médico que va a declarar. Sí. Y hay médicos que me han tocado, especialistas y subespecialistas, que además de declarar sobre un aspecto concreto científico que el juez no conoce, ya dije por qué importa esa prueba. Porque aquí entre nos les digo, el juez, pues para que el juez se aparte de lo que le dice el dictamen pericial, es muy difícil. Puede desconfiar, sí, pero yo diría que de cada 10 dictámenes, en 8 o 9, el juez le cree al perito. Van viendo la fuerza de esa prueba. Entonces, no es que tenga que tener el título, no, depende del objeto pericial, es decir, lo que se le pidió al perito. Si al perito se le está preguntando que indique si un acto médico fue adecuado o no, para que tiene que tener competencia en valoración del daño. Es que él no tiene por qué pronunciarse sobre si hubo una pérdida de capacidad laboral, si aplicó el decreto 1507 del 2014, que es el decreto actual en valoración de pérdida de capacidad laboral en Colombia. Él no tiene que hablar sobre eso. Él solo va a hablar desde su subespecialidad en la medicina si el acto como tal obedece a la ley del arte, si violó protocolos o violó la literatura médica, no más. Y él va y se le hacen unas preguntas y él absuelve un cuestionario y ya. Él no le están diciendo qué valor. De hecho, esa pregunta es muy importante, el alcance del trabajo pericial. Al perito se le llama para algo concreto, no para que vaya a dar clases ni a valorar el daño, a no ser que en el trabajo pericial se le pida al perito, no, o señor Sendes, nombre un subespecialista y que tenga especialidad en valoración del daño corporal, porque además se le pedirá o se le solicitará que de acuerdo a sus conclusiones nos indique en qué condiciones de salud, ¿cierto? O de ocupación laboral, o cómo va, cuáles eran las consecuencias en la vida de esa persona a nivel de rol ocupacional, de rol laboral. Es distinto. Pero no es una pregunta, depende de lo que se pida. Muy bien, y la última, Alejandro, por parte de la doctora Paola, te socializa. Buenas noches. Un médico general basado en guías de prácticas médicas puede ser perito sin necesidad de ser especialista. De poder sí, porque él puede acreditar que tiene la formación básica de médico y que tiene experiencia. Es decir, por ejemplo, que ha rendido muchos trabajos periciales o que ha rendido muchas peritaciones en campos similares. Pero es una prueba, va a ser una prueba muy floja o fácilmente cuestionable por la parte contraria. Si yo fuese el abogado, lo primero que trato es de desacreditar al perito. Le digo, venga, un momentico, usted vino a hablar aquí de cardiología y no tiene estudios en cardiología. No, pero es que yo ya he mirado, no, pero no tiene estudios en cardiología. O sea, olvídese que de poder sí, porque uno no puede ser tan absoluto de que no. Pero yo creería que una regla básica del perito es que tenga formación, por eso está yendo al proceso. Entonces, de poder, digamos, si lo acredita de otra manera, porque tenga experiencia, y además, digamos, la formación básica de médico, pero me parece muy peligroso. O sea, yo no llevaría
yo, médico demandado, institución médica demandada, yo no llevaría a un perito que no tiene, además de experiencia, que tenga las dos cosas, que tenga experiencia y que tenga formación en el campo específico. Creo que con eso le contesto a la doctora. Sí, Y ya no me voy perfecto. a detener, y ya no me voy a detener en el resto. Acá los menciono. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Inspección judicial, regulada en esa norma. ¿Qué es eso? El juez podría, por ejemplo, ordenar que va a ir a la clínica a revisar allá las historias clínicas o los archivos. Pero, pues, les digo la verdad, si no iba antes de la pandemia, van a ir en pandemia, por Dios, a desplazarse de su casa a una clínica. No, eso no, casi no pasa. Indicios. Bueno, ahí sí, que por ejemplo el juez concluya que la actitud del médico en el proceso o algo tiene la culpa. Puede que diga, qué médico tan raro, era evasivo en las preguntas, ya era esquivo, me tocó llamarle la atención en el interrogatorio 3 veces porque se iba por las ramas o no contestaba lo que le preguntaban, tuvo una actitud procesal muy desleal. El médico de ahí puede concluir que hay culpa médica. Puede que diga, vea, todo apunta y las pruebas documentales y la historia clínica y la declaración de otros testigos, qué sé yo, todo apunta a que ese médico fue culpable, pero es muy difícil. Pues que alguien lo condenen a punta de indicios es muy difícil. Documentos, yo no voy a leer la norma de documentos, pero desde ahí les digo algo, perdón, ¿cuál es el documento por excelencia que nos va a servir como medio probatorio en un proceso? Ya lo mencioné desde las sesiones pasadas, pues la historia clínica. Ahora, alguien me dirá, Oscar, y entonces solamente documentos de historia clínica. No, por Dios, documentos de la historia clínica como prueba documental, pero si existe, por ejemplo, grabación de una cirugía, que es una grabación magnetofónica, audiovisual, eso es documento, eso es documento. Sáquense de la cabeza que documento solamente es un papel, documento es cualquier, digamos, objeto tangible o perceptible por los sentidos y que, por ejemplo, una inscripción en una piedra, ¿será un documento? Es un documento. Entonces, una norma muy amplia. Pero digamos, hablemos del clásico, historia clínica. Exhibición de documentos, como les decía, que por ejemplo el demandante pida que se le exhiba la historia clínica porque no la tiene. La entidad no se podría oponer. Tiene que exhibirla porque precisamente el demandante diga, venga, y yo le pido a la entidad que además exhiba la historia clínica. Se puede. Y prueba por informe, bien importante, por ejemplo, para los médicos que cumplen acá roles administrativos. Les puede llegar un oficio del juzgado diciéndole, vea, señor doctor Gerardo Maya, director de la clínica tal, en virtud de la prueba por informe decretada en el proceso, por favor sírvase a rendir un informe de la atención prequirúrgica, quirúrgica y posquirúrgica de la señora Graciela, de 80 años, que le falleció el día tal y que fue operada en su clínica. Y me da un recuento, me dice cómo se operó, qué se llevó a cabo, quién la operó, cuál era la EPS, tiene que rendir un informe. ¿Qué pasa si el médico, ojo, con un rol administrativo como representante legal dice mentiras? ¿Podría incurrir en el delito de falso testimonio? Sí. O sea, todo lo que sea judicial es muy delicado porque hay que decir, es el deber ser. Prueba pericial. Yo porque quise, ya después de exponer todos los medios de prueba, ¿por qué me quise, estimados doctores, centrar en la prueba pericial? Por la siguiente razón. Yo ya les dije que todas las pruebas tienen validez en Colombia, que no existe, digamos, tarifa probatoria, existe libertad. Todos los médicos pueden probar una circunstancia, o las entidades médicas pueden probar una circunstancia con testimonios de los médicos que intervinieron, con la historia clínica como prueba documental, con una exhibición de documentos que la parte contraria pida. Pero yo digo, fíjese la conclusión a la que yo quise consignar aquí en la presentación. La prueba pericial, a pesar de existir libertad, ahí me equivoqué, no es libertador, me disculpan el gazapo. A pesar de existir libertad probatoria en Colombia, es sin duda la prueba reina a la hora de la toma de la decisión por parte del juez. Tiene un poder y peso probatorio muy importante, pues el auxilio que brinda el juez esta prueba desborda los conocimientos del juez. Por ejemplo, la medicina. ¿Por qué le gusta mucho al juez una prueba pericial donde le está hablando un especialista en medicina? Porque el juez no es médico. Por esa sencilla razón. Entonces, hay abogados que sugieren, no, nos tienen que probar la culpa, vámonos agachados, lo que logre probar el demandante. A mí me parece una actitud, pues, pero son posturas jurídicas. A mí me parece una actitud mucho más gallarda, mucho más elegante con el juez y además que se compadece con la carga dinámica de la prueba, que yo entidad demandada, además ya hay una buena pericia probando que no hubo falla. Yo creo que quedo mejor parado ante el juez.
Manejo de la prueba en procesos civiles, administrativos y penales derivados del acto médico. ¿Yo qué les quiero decir frente a esto, estimados doctores? Deben tener en cuenta que el acto médico puede ser cuestionado en distintas jurisdicciones. En Colombia la rama judicial tiene tres jurisdicciones. La rama judicial tiene tres jurisdicciones. La ordinaria, que es donde están los jueces ordinarios que juzgan conflictos entre particulares. La contenciosa administrativa, que regula conflictos de particulares contra el Estado. Y la constitucional, es decir, la cabeza de esa jurisdicción es la Corte Constitucional, pues en Bogotá. Y también los médicos pueden ser cuestionados bajo diferentes aristas, de manera civil y de manera penal. Entonces esto, bueno, y disciplinaria también, para eso están los colegios de los tribunales de ética médica. Esto debe tenerse en cuenta en el manejo de la prueba referente a las actuaciones médicas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Por ejemplo, en la jurisdicción ordinaria civil, cuando, por ejemplo, la familia de doña Graciela, de nuestro ejemplo, demanda civilmente a la EPS, a la IPS y al médico, ¿cómo lo demandan? Lo demandan ante la jurisdicción ordinaria bajo un régimen de culpa probada. Yo ya había hablado de este régimen de culpa probada en una sesión anterior, diciendo que culpa probada significa es que el médico o la entidad demandada solo podrá ser condenada si quien demanda prueba que hubo culpa del médico. Pero eso en la jurisdicción ordinaria civil. ¿Qué pasa si los familiares del muerto además denuncian penalmente al médico? ¿Quién conoce ahí? La jurisdicción ordinaria penal, un juez penal. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así que penal? ¿Usted por qué no está tratando de delincuentes? No, yo no lo estoy tratando de delincuentes. Ni más faltaba, sería pues una falta de respeto. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el acto médico, tranquilamente un médico puede ser denunciado por homicidio culposo o por lesiones culposas. Que haya delito, no es que haya. Tiene que haber una investigación de un fiscal ante un juez penal que le lleve unos elementos de prueba que, digamos, permitan concluir que un médico es penalmente responsable, pero puede ser cuestionado, eso es lo que yo les quiero decir, ante la jurisdicción ordinaria penal. ¿Bajo qué criterios? Ya no culpa probada, bajo un criterio de imputación objetiva. ¿Qué es eso? El juez va a mirar si el médico creó un riesgo jurídicamente no permitido o aumentó el riesgo jurídicamente aprobado. Es que resulta que se probó que el médico sí era muy capacitado, que hizo lo que era, pero llegó borracho a la cirugía. Aumentó el riesgo el médico de causar un daño. Lo aumentó por llegar borracho, por llegar bajo efectos del alcohol. Le podrían imputar, por ejemplo, si en la cirugía le causó una lesión irreversible al paciente, le pueden imputar lesiones culposas. ¿Por qué? Porque incrementó el riesgo. Eso es imputación objetiva. A pesar pues de la presunción de inocencia que rige en materia penal, y le pueden, digamos, la tipicidad, le pueden imputar unas lesiones culposas, o sea, por una imprudencia, o incluso, ojo con esto, he conocido casos, y creo tener una sentencia que les puedo compartir ya el lunes o martes por medio de Anderson, donde ha habido casos donde a médicos los han condenado a título de dolo, porque es que el dolo digamos, es la sanción más grave en materia penal, porque el dolo es con intención de querer causar un daño. Y es cuando, pero obviamente no dolo directo, sino dolo eventual, que es una categoría en materia penal. Dicen, este médico, más o menos la tesis es esta, este médico, vi una sentencia reciente de un caso donde la sentencia más o menos decía, el médico fue tan imprudente, tan imprudente en el acto médico, pero tan imprudente, que su actuación ya no rayaba en un descuido, sino casi en un dolo eventual. Que el dolo eventual es que el médico confía en poder evitar un resultado porque es muy experto, es muy perito en la materia, ya lleva muchas cirugías, pero deja la no producción librada al azar. Dice, ¿qué importa? Yo ya soy capaz de llegar a esta cirugía casi que opero con una mano y sin mirar. Me hago entender. Entonces, mucho cuidado con eso, porque a la fiscalía, pues, no le tiembla la mano para formular una imputación, por ejemplo, por homicidio o lesiones dolosas a título de dolo eventual y cuestionar a un médico ante la jurisdicción ordinaria penal. Y ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿por qué es importante el acto médico? Doctores, porque es que muchas veces los actos médicos se prestan en clínicas u hospitales públicos y por muy que el médico tenga un régimen privado, que sea contratado de manera privada, como demandan a la EPS, por decir la que sea, y si la clínica es pública, en materia administrativa existe una cosa que se llama fuero de atracción. Como uno de los demandados ostenta calidad de entidad pública,
no lo puede juzgar un juez ordinario, sino un juez de lo contencioso administrativo, los jueces administrativos, porque quien podría ser condenado sería una entidad del Estado. Conclusión, porque quien tendría que pagar la sentencia sería el Estado. Conclusión, porque quien tendría que pagar la sentencia seríamos todos nosotros como contribuyentes vía impuestos. Entonces, el juez se cuida mucho de condenar y ahí, por muy que la EPS sea privada, por muy que el médico sea privado, terminan todos metidos en un juzgado administrativo porque hay un foro de atracción. ¿Cuál es el régimen ahí de análisis de responsabilidad? Régimen subjetivo. ¿Qué significa eso? Que el juez solo va a condenar si encuentra que ese médico, o sea, cometió una culpa. Eso es una ventaja, pero mucho cuidado porque el Consejo de Estado, que es la máxima cabeza de la jurisdicción contenciosa administrativa, Consejo de Estado, ha dicho que ahí se aplica la teoría de la falla en el servicio. A veces dice que es culpa anónima, culpa presunta, culpa probada, pero es una teoría muy cambiante y puede ser peligroso. Aunque les doy mi experiencia, les comparto, perdón, mi experiencia, me perdonan, les comparto mi experiencia. Cada vez los jueces administrativos, y eso es una ventaja, pues, digamos, un parte de tranquilidad para ustedes, son más reacios en condenar en responsabilidad médica a entidades públicas. Pero la razón es evidente, por un tema fiscal. O sea, ahí donde lo que los abogados llamamos análisis económico del derecho. Los jueces también le meten economía a los fallos. Dicen, yo no puedo seguir condenando al Estado porque se va a desangrar la caja del Estado. Esto es lo que yo les quería compartir hoy. Ya no tenía, digamos, una presentación porque era un tema ya muy concreto. Era ya traer como a la mesa argumentos muy concretos. Y fíjense que ya hoy logramos atomizar todos los conceptos que vimos en el pasado. Me parece que, porque es que para hablar de pruebas es muy complejo y yo no quiero, pues, los médicos van a decir, yo no le estoy entendiendo nada a este señor, de eso no se trata, sino de traer cápsulas muy sencillas y a partir de allí ya, pues obviamente Anderson sabe que yo soy un fiel colaborador de ustedes y me pueden llamar cuando sea, miren mis números, verdad, me ofrezco con todo gusto, todo cariño, me pueden contactar a mi correo electrónico, a mi número, ese es mi número personal celular, me pueden llamar y cualquier inquietud que tenga por intermedio de la cooperativa me la elevan por medio de Anderson o con confianza cualquiera me puede llamar, que pues soy un servidor para estar en lo que humildemente les pueda servir. No sé si hay una inquietud, Anderson, o quieras ya por medio pues de tu cierre pronunciarte. Muy bien, muchas gracias Alejandro. Realmente a nuestros asociados durante estos 4 encuentros que hemos compartido conocimientos y experiencias y casos por parte tuyo, ha sido, digamos, un espacio de mucho aprendizaje, el cual ellos han ayudado precisamente a fortalecer esos conocimientos en este tema que es tan álgido y que en ocasiones también es un poco complejo para ellos y que gracias a tu experiencia pues los has llevado por muy buen camino. Me gustaría, Alejandro, que nos dieras una última conclusión de estos 4 encuentros que nosotros vivimos. Es decir, un tip o una capsulita de esas que hemos estado trabajando a lo largo de estas charlas para que nuestros asociados se vayan tranquilos, para que ellos sientan que realmente este ejercicio de todo lo que tiene que ver con la normatividad médica, pues está precisamente a su amparo o bajo su protección y que es necesario pues conocerlo. Y por último, recordarle a nuestros asociados, dejarnos en el espacio del chat el correo electrónico para enviarles incluso, por aquí el doctor Gabriel y muchos otros asociados me han dicho que les envíe la grabación y las memorias de todos nuestros 4 encuentros. Entonces también la oportunidad para que nos pongan sus datos y de esa forma yo poderles enviar toda la información. Bueno, tamaña responsabilidad me pones, Anderson, porque es de las cosas difíciles que le pueden pedir a uno, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y lo voy a Una hacer, capsulita pequeña. no, pero lo voy a hacer bajo un orden metodológico, tratando de recordar cada charla. En la primera charla, ¿qué podemos sacar de la primera charla? No es recordar normas por las normas, eso es ridículo, porque las normas están ahí. Tengan en cuenta una cosa, la Biblia de ustedes, la carta de navegación de los médicos es la ley de ética médica. Traten de ser muy respetuosos de la ley de ética médica, ley 23 del 81, con un concepto muy claro, humanizar la medicina. Humanizar la medicina
y ser muy, digamos, muy completo, muy íntegro. No dudo que sin duda lo son, pero siempre con el foco de ser muy, muy conscientes de su rol social, que son actores muy importantes en la sociedad ustedes por la labor tan vital que ejercen, que desempeñan en la sociedad. Lleven a cabo, o sean muy rigurosos con el tema de consentimiento informado. Tercera charla, pero entonces muy conectado ese tema también porque deviene de la ley de ética médica. Sean muy rigurosos con eso. O sea, no escatimen esfuerzos en ser previsivos en sus formatos de consentimiento informado, en asesorarse de abogados, en tener claridad sobre lo que advierten, en si tienen una duda de que, hombre, ¿será que estoy siendo muy laxo, muy gaseoso en mis consentimientos? No escatimar esfuerzos en ello porque han crecido poderosamente las demandas por consentimiento informado. Tercero, no olvidar que la medicina implica una obligación de medio, o sea, no es que estemos objetivizando o automatizando la responsabilidad y llevándola al plano pues de que daño culpa, no, que porque hay daño hay culpa, no, sino que sean conscientes que cada vez más se habla de riesgos, de riesgos, de riesgos, de riesgos, de riesgos. Entonces, si ustedes son previsivos, lo más previsivos posibles, evitarán que sean condenados. Y la manera fundamental, les decía yo, el escudo, la historia clínica. Una muy buena historia clínica. Y por último, con la charla de hoy, a los procesos se va a debatir una responsabilidad médica, existe libertad probatoria, pero mi consejo es, si la demanda implica un cuestionamiento muy complejo del acto médico, yo no echaría de menos, o sea, yo no descartaría aportar una prueba pericial. Entonces, esos son como mis capsulitas muy fundamentales, pero es un tema, no, pues es que el tema del derecho médico, ni yo en la especialización de año y medio lo alcancé a abordar, entonces, pues no, las puertas quedan abiertas para cualquier duda, con todo el corazón y el gusto los atenderé. Muchas gracias, Alejandro. En nombre de la cooperativa, en nombre del Comité de Educación y de la gerencia, te queremos agradecer por este ciclo de encuentros virtuales que tuvimos a lo largo de estos 2 meses. Han sido un espacio de mucho provecho para todos nuestros asociados. Gracias por impartir este conocimiento y esta experiencia para todos ellos y espero y esperamos más adelante seguir compartiendo muchos más temas que realmente son de utilidad para todos nuestros asociados y para la comunidad de la cooperativa. No, para mí un honor, Anderson, y ojalá de corazón pueda en un futuro acompañarlos con algún otro tema. Pues, será para mí un orgullo poder estar de nuevo. Y muchas Muchas gracias gracias. a todos ustedes y a todos los médicos porque pues, fueron jornadas, yo creo, muy enriquecedoras.